Y justamente luego del cierre de compuertas en Hidroituango, el panorama ambiental en el río Cauca, como lo hemos visto, es dramático. Nunca se habían registrado niveles de caudales tan bajos como los que hemos tenido. ¿Está muerto el río? ¿Se podrá recuperar el ecosistema? ¿Volverá el Cauca a ser el mismo de antes? Todas esas dudas las respondemos hoy en el Tablero Caracol con Germán Vargas, geólogo y jefe de la Oficina de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional. Profesor, bienvenido a Noticias Caracol. Gracias por estar con nosotros para explicar este tema que nos tiene a todos con dudas, con inquietudes. Lo que pasó con el río Cauca, profesor, hoy ya que tenemos el embalse listo, que está Hidroituango esperando que pueda pasar, ¿cuál fue la causa de lo que está pasando hoy en el río Cauca? Bueno, lo que está pasando en estos días es que el río, como ven aquí, viene fluyendo. Sí. Hay una barrera construida por el hombre, que es la presa, y está reteniendo el 100% del agua que está llegando. Quiere decir que sobre esta salida, que es el cauce del río, pues no está llegando agua. Esa es la consecuencia de lo que está pasando. El agua se está embalsando sobre el sitio de presa. Hoy estamos viendo que a lo largo de las diferentes poblaciones que se ubican sobre el río Cauca, pues el caudal está en mínimo, la gente está encontrando pescados muertos. Esta emergencia ambiental, ¿por cuánto tiempo más la vamos a ver? La emergencia ambiental pues depende de nosotros. Quiere decir que se restablezcan los caudales mínimos ecológicos para que pueda volver a drenar su cuenca y su cauce activo. Pero hablando de eso, teníamos un dato preocupante, profesor, y es el caudal del río Medio. Esto es lo que normalmente mueve el río Cauca en su condición normal. Hoy el caudal, por ejemplo, en Puerto Valdivia está en 50 metros cúbicos por segundo. Se abren las compuertas de Hidroituango cuando esté todo en la normalidad. ¿Este cauce va a volver a la normalidad? ¿Será el mismo? Esperemos que sí vuelva. Es el anhelo de todos los colombianos. La recuperación no es tan fácil. El hecho de que empiece a fluir agua por el vertedero con un caudal de 450 metros cúbicos por segundo, pues no está igualando el caudal medio del río Cauca, entonces tomará mucho más tiempo y dependiendo de qué tantas lluvias o agua le esté llegando al embalse. Se hablaba en algún momento que el fenómeno del Niño estaría haciendo que la situación fuera más grave. ¿El clima tiene algo que ver en los bajos niveles del río? Indudablemente, porque el fenómeno del Niño es que las lluvias están por menor de lo normal. Entonces, si caen menos lluvias, el agua que llega al embalse se demora mucho más a salir por el vertedero, que en este momento es lo que queremos. Los peces, hay que tener en cuenta además que el río no simplemente mueve agua, esto es un sistema que lleva vida y que alimenta otros ecosistemas. ¿Qué va a pasar con esos ecosistemas aledaños al río Cauca, para que usted nos explique acá con estos mapas? Bueno, cuando vemos esta situación en Caucasia, nosotros en este color rosado vemos lo que es el sistema o el espacio natural del río. Este sería el río normal. Lo que está más en azul, sí. Ese es el río y esta es lo que yo llamo el lecho mayor. Quiere decir que es el área potencial donde el río puede inundar dentro de su sistema natural y todos los ecosistemas que se encuentran en este sector de plantas, la relación de las llanuras de inundación con el alimento, los deshogues de los animales, pues es una relación ecosistémica muy importante para el río. El río no solamente es este cuerpo de agua que en este momento está en un grado de contenido de agua mínimo, no es sequía, porque la sequía se asocia más al clima, simplemente es porque se ha secado por la obstrucción de la presa. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con esas lagunas? ¿Qué va a pasar con esos lagos y esas ciénagas que están ubicadas a lo largo del río, digamos más allá en Córdoba, pero que también se alimentan del río Cauca? Como es un sistema, sí. el río es la arteria central de ese sistema. Y quiere decir que sobre las ciénagas que hacen parte de ese gran cubeta de la Mojana, tiene que haber una alimentación totalmente entre el río y las ciénagas. Y los peces utilizan las ciénagas en épocas de aguas altas y se van a las ciénagas y hacen todos sus procesos biológicos. Se mueven. Y en aguas bajas retornan y suben. Entonces, prácticamente con esta interrupción de esa comunicación se está perdiendo y se están cortando los ciclos biológicos de muchas especies, de muchos peces, animales, aves y todo lo que hay en el entorno. ¿Eso se va a poder recuperar, volver a la normalidad? La naturaleza tiene un poder de recuperación que lo llamamos resiliencia. Lo importante es
¿Cuándo podemos normalizar las condiciones naturales del río? A partir de eso hay unos tiempos que pueden ir de muchos años o unos más cortos, dependiendo del tipo del agua. Por ejemplo, el agua, si se recupera el caudal, el cauce puede volver a... Ya quiero retomar con amplitud ese tema, pero tenemos uno de los trinos de los usuarios que nos están escribiendo a esta hora: numeral desastre en el río Cauca. ¿Quién responde? ¿Dónde están los entes de control de Antioquia y de Colombia? El agua tiene memoria y tarde o temprano volverá a su cauce y habrá un gran desastre. Conciencia con el ambiente es vida, dice María Edith Mejía. Claro, el río tiene memoria, pero el cauce seguirá siendo el mismo. El cauce no se ha perdido, profesor, ¿o sí? No, el cauce está atrapado ahí en el sitio de presa, pero el sitio natural para que el río se mueva es todo eso. Una vez se vierta, él volverá. Seguramente habrán cambios, porque... ¿Cuáles? Los cambios, cuando un río se seca, y tan repentinamente que no le ha dado lugar a que se equilibre, como en una época de sequía, digamos, pero no ha bajado nunca en la historia tanto el río Cauca. El río Cauca es uno de los ríos más importantes de Colombia. Entonces, esa recuperación, seguramente el río, como ha sedimentado mucho, él se va a mover más sobre ese espacio natural del lecho mayor, y seguramente algunos brazos que habían ya no van a ser llenados inmediatamente, sino posteriormente. Entonces el río se mueve sobre todo ese corredor. Ahí van a haber cambios. Cuando se normalice la salida del agua de la presa a esta parte del río Cauca, vamos a volver a ver un caudal similar. Los peces que aparecieron muertos, digamos, se van a recuperar. ¿Qué va a pasar con justamente estas zonas aguas abajo de Hidroituango? Sí, lo que tenemos que entender nosotros es que ya no es un sistema natural. Ya el clima y las condiciones hidrológicas ya han cambiado. ¿Y quién regula eso? Hidroituango. Los que manejan la presa. Quiere decir que ya todo lo que viene aquí abajo depende de quién regule ese caudal, de qué tanta agua le está botando al río. Ya dependemos de esa obra para todo lo que pueda suceder aguas abajo. Dicen que la emergencia por el caudal está hasta Nechí. Se normalizará de pronto el caudal en esta parte, pero de Nechí hacia la desembocadura del río estamos presentando hoy una misma emergencia. ¿También se presentarán los mismos cambios? No es, digamos, el impacto más cercano puede ir hacia Nechí, pero el río Cauca aporta el 37% del caudal del río Magdalena. O sea que ahí hay un efecto importante. En el río Magdalena también presentará cambios. Porque de Hidroituango a la desembocadura al río Magdalena en Pinillos aproximadamente son 400 kilómetros, y el caudal que le aporta el río Cauca al Magdalena es el 37%. O sea, los efectos siempre se van a ver efectos aguas abajo de lo que está pasando. Si se está secando, pues no va a haber más agua tampoco en las ciénagas, y tampoco va a haber más agua en el río Magdalena. Va a haber un efecto. Ese efecto, muy bien, ya hablamos de eso, profesora. Tenemos otra participación en redes sociales. Numeral desastre en el río Cauca. Byron Andrés Niño nos dice: sin duda es un desastre ecológico, pero todos sus ribereños deben aprender de la necesidad de cuidar el río, pues si no se cuidan y se mantienen en las cuencas, el futuro no será otro, será lo que están viendo. ¿Cómo va a cambiar ese panorama para las comunidades ribereñas, profesor, para toda esta gente que se ha visto afectada, que vive de la pesca, que el río Cauca los abastece de agua potable? No, realmente hay que conocer la región, su gente, su río, para entender el problema social tan grave que se está viviendo. Gente que ha nacido en el río, gente que ha vivido del río, gente que toma su alimento del almuerzo y la comida del río. Y de un momento a otro trastornar todo ese aspecto social, pues hay una inconformidad muy alta de las personas. Eso puede servir también para que tomemos más conciencia los colombianos de que tenemos un potencial hidrológico muy importante y tenemos que cuidarlo. Pero además se veía muchísima basura ahora que el río está un poco más seco. Eso demuestra también cómo lo hemos tratado nosotros. El evento de la presa, pues todo el mundo se fija ahí, pero los registros de lo que hemos hecho con las actividades mineras, de las excavaciones, de la remoción, de las basuras, es hora de empezar a ver el río cómo lo dejamos, ¿no es cierto?
Somos tendencia a esta hora con este tema del río Cauca para que ustedes sigan participando. Profesor, ¿es posible, además de los peces, además de las ciénagas, de las lagunas, qué otros ecosistemas asociados se verán afectados a futuro? ¿Qué cambios vamos a ver nosotros en esas zonas aledañas al río? Pues hay unos cambios importantes en el régimen hídrico y geomorfológico del río. Ahí hay cambios por la sedimentación, el río puede cambiar, pero se mueve dentro de su gran lecho que él tiene. Que pierda, digamos, ese oxígeno en esa parte más alta, que va a pasar con la vida de ese ecosistema más abajo, digamos, por acá, cerca al 15, a esas zonas ya cerca de la desembocadura. Bueno, cuando vemos este río en esta zona, el río está encañonado. Eso sí, quiere decir, en esta zona. Eso quiere decir que el río es esto y aquí van los niveles, ¿cierto? Pero cuando llega a la parte baja, el río se comporta muy diferente. Ya después de Puerto Valdivia, que acá se amplía. Exactamente, entonces nosotros tenemos que este es el río y todo esto es su lecho mayor y después vienen las llanuras de inundación y después vienen las ciénagas con todo ese sistema. ¿Qué está pasando? ¿Por qué vemos que el río cambió hasta de color? Exacto, ahora es color verde, esa es la gran preocupación también. El componente natural del río y su dinámica natural es que el río tenga mucho sedimento. Y ese sedimento hace que el río se oxigene, que haya alimento para los peces, que haya toda una relación ecosistémica alrededor de esos sedimentos. Como el caudal disminuyó a un punto en que la capacidad de carga de esa agua no lo puede soportar, entonces, ¿qué pasa? Que deja esos arenas, esos limos en el fondo, entonces queda el agua cristalina. Pero la vida del río Cauca no es como un acuario, que es agua cristalina y bonita. Los peces necesitan de todo ese sedimento también. ¿Y qué pasa? Como el río, en ese gran lecho mayor de 6 kilómetros a 3 kilómetros que tiene, él empieza a dejar muchos brazos abandonados, como lo vemos, muchas piscinas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como no es profunda, no hay corriente, entonces empieza a calentarse. Y al pensarse a calentar, es como cuando deja uno un jacuzzi o un estanque, pues el agua empieza a descomponerse porque no hay oxígeno. Y matando a todas las especies. Todo lo que hay ahí empieza, todo, plantas, peces, hay muchos otros animales asociados. Nunca hemos hablado de los reptiles, de todos los otros animales, las aves con sus... Numeral desastre en el río Cauca. Ahí tenemos nuestra encuesta de Facebook. ¿Usted cree que los daños en el río Cauca son reparables? ¿Sí o no? Continúe participando. 10.900 votos. El 78% dicen que no. El 22% dice que sí. Profesor, para el cierre, ¿el río Cauca está muerto? En este momento está en cuidados intensivos muy grave. Yo pienso que si esta situación no se arregla, cada vez el remedio va a ser más difícil y más complejo su recuperación natural. ¿Estamos a tiempo de poder salvarlo, de que vuelva a la normalidad del río? Esperemos que sí, y esperemos que dependemos todos los colombianos de lo que pasa en la obra, porque no hay otra situación. Quien maneja la obra, quien maneja la situación en Hidroituango, es la que está prácticamente regulando todo lo que pueda pasar río abajo. Entonces, la situación es bastante crítica y preocupante para el país. Profesor Germán Vargas, geólogo de la Universidad Nacional, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol y explicarnos este tema tan delicado del día de hoy. Con gusto, muy bien. Feliz día. Gracias.